Filemón. ¿Dónde está eso? La semana pasada comenzamos con la carta, porque no es un libro, con la carta de Filemón. Y estuvimos viendo un poquito del contexto histórico, que si recuerdan dijimos que esta carta la escribe Pablo en la cárcel, estando en la cárcel. Y lo que Pablo está haciendo es enviar de vuelta a Onésimo, que era un esclavo que se había escapado. Se cree que le había robado a Filemón. Y entonces Pablo lo regresa a su amo. Hablamos un poquito acerca de que la costumbre o la usanza era que cuando un esclavo hacía esto, conllevaba un castigo, ¿sí? Un castigo que por lo general era la crucifixión, ¿sí? Los esclavos en esa cultura no tenían ningún tipo de derecho, y entonces cuando Onésimo decide volver con Filemón, pues se está arriesgando a un castigo. Seguramente Onésimo no sabía lo que la carta de Pablo decía. Sabemos que la carta tuvo efecto, y cree la tradición cristiana, porque no está registrado como tal en ningún documento que nosotros tengamos acceso a él, pero la tradición cristiana cree que este Onésimo que está aquí es el mismo Onésimo que se convierte en anciano de la iglesia de Éfeso años después, ¿sí? Entonces quiere decir que esta carta cumplió con todo su cometido, y ahorita vamos a ver cuál es el cometido completo de la carta. Perdón, ¿cuál el castigo era crucifixión por? Sí, porque te escapaste. Onésimo se escapó. Onésimo se escapó, exactamente. Y Pedro lo regresó. Pablo lo regresa. Exactamente. ¿Sí? Y entonces hoy vamos a leer del 8 hasta el 25. Nada más voy a mencionar yo 3 cosas que me llamaron mucho la atención, y ya después añadimos, porque sé que hay más, pero esas 3 cuando lo estuve leyendo me brincaban, dicen por ahí. Entonces acompáñenme ahí al versículo 8 de Filemón. Y le quiero dar mucha importancia al subtítulo que tiene mi Biblia, que espero que la tuya también lo tenga. Dice: Pablo intercede por Onésimo. Pablo intercede por Onésimo. Dice el versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En este versículo 11, acuérdate que Onésimo significa útil. Sí, Onésimo significa útil. Entonces, en este versículo Pablo hace un juego de palabras, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, nos es Onésimo. Pero también hace un juego de palabras, porque esta palabra que se usa para inútil tiene mucho que ver, por aquí la apunté. Útil es, en otra palabra, eucrestos, inútil es acrestos, y Onésimo es lo mismo que útil, que es crestos, que se parece a Cristos, que es la palabra que se usa para hablar de Cristo. Cristos. Entonces, Pablo está haciendo un triple juego de palabras. Está jugando con útil, inútil, Onésimo y Cristo. Entonces me llamó mucho la atención esto, y lo apunté porque el comentarista está hablando de que para un lector griego en ese entonces hubiera sido algo como gracioso leer esta frase, o sea, un chascarrillo, ¿no? Un pequeño chascarrillo. Porque tú y yo siempre vemos a Pablo y pensamos en Pablo como un hombre extremadamente serio, con una personalidad totalmente tajante. O sea, yo nunca, hasta que estaba leyendo esto, me imaginé a Pablo riéndose. No sé si ustedes alguna vez leyendo la Biblia dijiste: seguro Pablo aquí se estaba riendo. Sí. No. Generalmente la imagen que tenemos de Pablo es un hombre así totalmente serio, seco, tajante. Y entonces cuando tú y yo vemos eso y decimos: no manches, todo lo que Pablo hizo, pero yo no puedo ser así porque pues yo me río. O sea, y Pablo nunca se reía. Pero aquí vemos que es un juego de palabras que al final tiene una intención, y es suavizar lo que está pidiendo, ¿sí? Y lo hace a través de un poco de
de humor. Se avienta un pequeño chascarrillo, ¿sí? Me la rifé, soy buenísimo. Así es. Y luego dice, versículo 12, por favor. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nada más aquí otra vez recalcar lo que hemos estado hablando. Termina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, esta es no cierra Pablo así porque es así como tú cuando escribes un mail, si alguien ha escrito un mail y le pones al final, saludos, es así como automático. Pablo no, es algo intencional, ¿sí? Entonces, esta es una oración que tú y yo podemos repetir por nosotros y por la gente que nos rodea, que la gracia de Dios esté con ellos, con su espíritu, porque la gracia, ya vimos en Tito, es la que nos va transformando. Sí. Entonces, hay tres temas, hay 4, pero uno ya no lo desarrollé porque ya era mucho, que me llaman mucho la atención, y el primero es el de la verdadera intercesión. Si te fijaste en el subtítulo de este pedacito, dice, Pablo intercede por Onésimo. Y tú y yo generalmente entendemos la intercesión. Dime. Algo que no me está quedando claro es que esto lo está escribiendo Pablo hacia el dueño. A Filemón. No, a Filemón. A Filemón. Sí, Pablo no escribía cartas a Dios. Todas las cartas van a una persona o a una iglesia. Ajá. O sea, sí. Mientras Filemón estaba acá, Onésimo se escapa, toca con Pablo, digamos. Pablo escribe a Filemón y lo manda con Onésimo. Onésimo se convierte cuando conoce a Pablo mientras escapa. Todo esto es A lo mejor vale la pena mencionar o poner antecedente a Honoré que Pablo estaba en la cárcel en Roma. Uh-huh. Y la carta va a una iglesia que está en Colosas, digamos en Asia Menor, digamos a lo mejor a 500,000 kilómetros de distancia donde estaba Pablo. No tengo claro el dato, pero es una carta que manda con un propio. El propio justamente es Onésimo, ¿verdad? Y él es el que lleva la misiva, sin saber, como decía Aarón, qué dice esa carta. Es el antecedente. Sí. Filemón es el dueño de Onésimo. Filemón es el dueño de Onésimo y Pablo le escribe a Filemón mandándole de regreso a su esclavo que había escapado. Onésimo era el cartero como antes, ¿no? Uh-huh. Que iba ahí a dejar la carta. El subtítulo de Pablo intercede, en la TLA es Pablo pide un favor para Onésimo. Uh-huh. Entonces tú y yo consideramos, regresando a tema, tú y yo entendemos por intercesión generalmente la oración que se hace por alguien más. Sí, eso es lo que tú y yo entendemos por interceder. Sí, fulanito está enfermo, vamos a interceder por él. Y entonces oras por esa persona, y esa es nuestra intercesión. Pero quisiera que me acompañaras por favor a 1 Samuel 12, versículo 23. 1 Samuel 12, versículo 23. Adelante, el que lo quiera leer. Honoré. 1 Samuel 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí
que pequé yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces es Samuel y dice, antes sea lejos de mí que yo peque contra Jehová. ¿Cómo pecaría Samuel? Dejando de interceder. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces para no pecar? Instruir en el camino bueno y recto. Ajá. Entonces no va a interceder, ¿verdad? Sí, o sea, no va a ir a interceder, no está diciendo, no puedo dejar de interceder, entonces ahí nos vemos, voy a orar. Sino que hay una acción atada a su intercesión. ¿Cuál es esa acción? Instruir en el camino bueno y recto. Entonces, nuestras intercesiones como cristianos, o tu intercesión y mi intercesión, siempre tiene que llevar en ella misma una acción, aparte de la oración que estás levantando, ¿sí? Orar por la gente es bueno, es necesario, pero la intercesión, la verdadera intercesión es hacer algo por aquella persona por la que estoy intercediendo. Acompáñame a 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. 1 de Juan, No, esta es 1 de Juan. No es cierto. No, 1 de Juan. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Exacto. Entonces, tú y yo sabemos que tenemos un intercesor delante del Padre, y ese intercesor es Cristo. ¿Cómo intercede Cristo por nosotros? Exactamente. A través de lo que ya hizo, a través de la sangre que derramó, esa es la intercesión que Cristo levanta continuamente por ti y por mí, ¿sí? No dijo Cristo en el cielo, no, necesitan ayuda, no puede ser, voy a decirle a Dios algo, y ya. No, hubo una acción, hubo algo ahí que hacer, ¿sí? Y entonces este versículo dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Eso es interceder. Y entonces el versículo continúa diciendo, pongamos también nosotros nuestras vidas por los hermanos, ¿sí? Eso es interceder, el que tú pongas tu vida por tus hermanos, esa es la verdadera intercesión, ¿sí? Vida aquí significa lo que tú y yo entendemos como vida, aliento de fuerza, fuerza vital, alma, eso es vida. ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Vamos a 2 de Corintios 12:15. Perdón, que es lo que aquí Pablo está demostrando, ¿no? Le dice que si algo te dañó, te debe ponerlo a mi cuenta. Sí, ahorita lo vamos a ver en Filemón, que vamos a ver, porque Pablo no nada más le dice a Onésimo, te escapaste, te tienes que regresar, ándale. Sí, no, escribe una carta, y algo relevante es que Pablo dice, yo escribo de mi mano. O sea, generalmente Pablo tenía un escriba al que le dictaba, y aquí Pablo dice, yo mismo lo escribo de mi mano. O sea, Pablo se sentó, tomó papel y empezó a escribir. Estaba intercediendo por Onésimo. No nomás lo mandó de regreso y le dijo, pues voy a orar por ti, que te vaya bien, va. No, o sea, aquí está. Voy a hacer algo. ¿En la cárcel Pablo tenía su escriba? Sí, Pablo era un ciudadano romano, tenía privilegios. 2 de Corintios 12. Sí, Pablo era un ciudadano romano, tenía privilegios dentro de la cárcel. Realmente, o sea, nosotros decimos cárcel, pero se pudiera entender más como un arresto domiciliario. Eran Sí, estaba... Ajá. Exactamente, estaba en una casa encerrado, pero estaba en una casa y tenía sus privilegios por ser ciudadano romano. 2 de Corintios 12, versículo 15. Y dice, es Pablo hablándole otra vez a los corintios, y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Entonces Pablo lo que le está diciendo a los corintios es, voy a gastar todo lo que tengo, todos mis recursos, todos mis bienes, todo, pero también me voy a gastar yo, por amor de sus almas, por amor de ustedes. No importa que cuando yo haga esto, ustedes me amen menos. Acuérdense que en Corintios lo que estaba sucediendo era que los corintios le decían a Pablo que no predicaba chido, no era bueno para predicar, y Apolos predicaba más perrón. Apolos era la competencia. No, Apolos era otro apóstol, de hecho era compañero de Pablo.
Pero entonces los corintios decían, Apolos predica más chido, mejor que Apolos nos enseñe, porque él sí trae labia y trae, él sí. Y entonces Pablo les dice, es que no se trata de si es Pablo o es Apolos, o sea, eso no importa, lo que importa es Cristo. Y aquí les dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Sí? Entonces, decía mi mamá, un ejemplo práctico, este es un ejemplo práctico, ¿sí? Y la pregunta aquí para ti, para mí sería, ¿qué tanto te estás gastando tú y tus bienes por los hermanos, por la gente que te rodea, ¿sí? Por la otra parte de la iglesia? Porque estamos acostumbrados a hacer iglesia, a venir los domingos, a venir a las otras reuniones lunes, lo que sea, y ya, te sientas, platicas un rato, te predican y fuga. Sí, lo mío es mío y yo pienso en mí y cómo voy a salir exitoso yo y cómo voy a mejorar yo, pero no me preocupo de la gente que está alrededor. ¿Sí? Y entonces, por mucho que ores por esa gente, en realidad no está habiendo una verdadera intercesión. Simplemente estás levantando una oración, que está bien, pero la verdadera intercesión lleva consigo una acción, además de esa petición a Dios. ¿Sí? Y acompáñame de regreso, vámonos a 1 de Juan 3:17. Ahí estábamos ahorita, vamos a regresarnos, 1 de Juan. Leímos el 16, ¿no? Que decía que Él puso su vida por nosotros y que nosotros tenemos que poner la vida por los hermanos. Y luego el 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, volvemos al mismo punto. Tu actitud y mi actitud hacia la gente que nos rodea dentro de la iglesia tiene que ser algo más que simplemente decirle, voy a estar orando por ti. ¿Te está yendo mal? Voy a orar por ti. Tiene que haber algo más. Tenemos que desgastarnos de alguna forma por la gente que está dentro de la iglesia, porque a eso hemos sido llamados. ¿Sí? Y entonces aquí, obviamente, en este pasaje dice, pero el que tiene bienes de este mundo. Y tú puedes decir muy rápidamente, ¿no? No, yo no tengo bienes de este mundo. No, yo no tengo ni para mí, ni me alcanza para mí. ¿A quién le voy a andar dando? ¿Sí? Pero acompáñame a 2 de Corintios 9. Versículo 8. Qué hombre. Y vamos a leer del 8 al 11. Dice, y poderoso es Dios, checa bien lo que dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué? Para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y lo checa ¿para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, aquí lo que este pasaje nos enseña Pablo en este capítulo del 8, 9, está hablando acerca de una ofrenda que los corintios le iban a mandar a los cristianos en Jerusalén. Y entonces Pablo está hablando de dar y habla acerca de que Dios siempre nos provee todo lo necesario. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Sí? Y cuando estudiamos este pasaje, esta palabra suficiente tiene que ver con contentamiento, no tiene que ver con tener mucho, sino que con lo que tienes estás contento, estás bien, estás satisfecho. Y entonces dice aquí que Dios va a proveerte y va a proveerme de lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Este pasaje se usa muchas veces para enseñarte que cuando tú le das a Dios, que cuando tú diezmas, que cuando tú ofrendas, Dios te va a multiplicar. Si tú le das un peso a Dios, Él te da 2, dice la canción, ¿no? Y entonces creemos que porque le doy a Dios, Dios me va a devolver. No, Dios ya me está dando lo suficiente, pero tiene un propósito. Y Dios me puede dar más, pero tiene un propósito. Y el propósito dice,
para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Entonces, tú y yo tenemos que cambiar, y lo platicábamos cuando estudiábamos Tito, tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad acerca de las finanzas y acerca del dinero. En el día de hoy, creemos que trabajamos y que generamos dinero para comprar más cosas chidas, para subir de nivel socioeconómico, para poder avanzar en lo que estoy haciendo. Pero en realidad aquí lo que la Biblia me está diciendo es que Dios nos enriquece. No quiere decir que vas a ser millonario, sino que te da suficiente para toda liberalidad. O sea, yo voy a tener siempre suficiente para poder apoyar a mis demás hermanos en la iglesia. Yo voy a tener siempre suficiente para poder cuidar de los que conforman el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y luego dice, la cual, o sea, esta liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, el hecho de que tú y yo cuidemos de los demás va a hacer que ellos den gracias a Dios. Y de esa manera estoy glorificando su nombre. Esta semana leía un libro acerca de la historia de la iglesia y lo compartí, ya creo que se los platiqué y lo compartí en Facebook, que había un emperador romano que se llamaba Juliano, que es conocido o tenía por sobrenombre el apóstata. Él era completamente contrario a la fe cristiana, o sea, él odiaba a los cristianos. Pero Juliano escribe en sus escritos, en su diario, en su bitácora, que la fe cristiana se ha expandido de una manera increíble dentro del Imperio Romano y que no puede hacer nada para detenerla. Y menciona dos cosas por las que la fe de los cristianos se expandió. Te estoy hablando en este punto de esta iglesia que se estaba expandiendo, era la iglesia que vemos en Hechos. Sí, la iglesia que dice que todos compartían el pan, la enseñanza de los apóstoles, la comunión. Esa iglesia era la que Juliano estaba queriendo parar y no podía. Y entonces Juliano dice que hay dos razones por las que él no puede parar esto. La primera es que la iglesia cuidaba de los entierros de todos. En ese entonces, que fueras enterrado de manera adecuada era una cosa sumamente relevante para toda la población. Y entonces la iglesia cristiana cuidaba que todos fueran enterrados de manera digna. No importaba si eras parte de la iglesia o no. Si había un muerto, ellos proveían lo necesario para que fuera enterrado de manera honrosa. Y la segunda razón que Juliano menciona es que era un escándalo entre toda la nación romana que no existía ni uno solo de estos cristianos que mendigara. No había ni uno solo que estuviera pidiendo dinero en las calles, porque ellos mismos cuidaban de los suyos y además cuidaban de los pobres de los romanos. Aquellos pobres que no pertenecían a la iglesia también cuidaban de ellos. Y entonces esta fe en acción era fue lo que hizo o lo que Dios utilizó para que la iglesia se expandiera de manera que no se pudiera detener. No era nada más gente reuniéndose en edificios y en casas hablando de la Biblia y salían de ahí y cada quien lo suyo. Era gente que entendía que mi mentalidad tiene que cambiar en todos los ámbitos, no nada más en las decisiones que tomo y en que empiezo a hablar más bíblico y en que empiezo a orar, sino que también tengo que cambiar cómo pienso acerca de las finanzas, cómo pienso acerca de la sociedad, cómo pienso acerca del gobierno y lo que hago al respecto. Entonces, en Tito veíamos, y fue muy claro, que tú y yo como cristianos tenemos que ser una fuerza social de cambio, de avance, ¿sí? No significa esto que vas a formar un partido político cristiano y vas a andar ahí en la política, no. Significa que yo tengo que ser un ciudadano modelo, ¿sí? Esa es mi responsabilidad como cristiano, tengo que ser un ciudadano modelo. Pero además de eso, Cristo levanta la vara todavía más alto y tengo que entonces cambiar. Las riquezas o el dinero que tengo o los bienes que tengo o las habilidades que tengo, porque aquí está hablando de habilidades, pero lo que leímos en Corintios, Pablo dice, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Todo esto que yo tengo, que sé que Dios ha puesto en mi mano, yo me lo voy a acabar, no buscando ser más rico, ni buscando ser más próspero, ni buscando comprar una casa más grande, un carro más chido, no, me lo voy a gastar en el cuerpo de Cristo. Obviamente esto no significa que vas a descuidar tu familia. Si eres hombre, tienes una responsabilidad para con tu familia, pero también tienes una responsabilidad para con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y creo que esto es algo muy importante para ti y para mí. Eso es lo que debe estar ahí presente todo el tiempo. Lo que tengo, lo que Dios ha puesto en mi mano, no se trata de mí. ¿Sí? Tiene una función, tiene un para qué. Y ese para qué es darle gloria a Dios. Entonces siempre debemos de preguntar, ok, hoy tengo esto. ¿Cómo va a funcionar esto para glorificar a Dios?
¿Cómo lo voy a usar para glorificar a Dios? En Filemón, si me acompañas a Filemón. Salud. Primero, Pablo manda a Onésimo de regreso a Filemón, porque era lo correcto. Pero no lo manda solo, le escribe una carta. Y luego, en esa carta, Pablo dice, perdónale. Si en algo te ha ofendido, eso está en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. ¿Sí? Aquí creo que es relevante hacer notar que Pablo no era un hombre pudiente. ¿Sí? Pablo no era un hombre de billetes. Pablo no era un hombre que tuviera ahí, sí, dime cuánto fue. Ahí te va. ¿Sí? Sin embargo, Pablo dice, yo te lo voy a pagar. Y aquí hay dos partes. Una era el mal que quizás le había robado, y otra era que probablemente Onésimo tenía habilidades que le generaban riqueza a Filemón. ¿Sí? Por eso Pablo le dice, no fuera tanto que le robó, pero en el momento que Onésimo escapa, Filemón deja de percibir ese ingreso que por medio de Onésimo él recibía. ¿Sí? Y me encanta porque Pablo le dice en el 19, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, yo te lo voy a pagar. Me debes todo, pero yo te lo voy a pagar. ¿Cómo que? O sea, ¿Filemón le debía a Pablo? ¿Qué le debía? La nueva vida. Seguramente Filemón se había convertido a Cristo a través de la predicación de Pablo. Por eso le dice, te me debes. Por eso le dice, No te me debes. Exactamente, te me debes. O sea, Filemón... Además de mismo Filemón, la familia, ¿no? Supongo la esposa y el Exacto. O sea, Filemón había venido a Cristo a través de la obra misionera de Pablo. Por eso le dice, te me debes. ¿Sí? Pero es interesante notar que no por eso se lo exige. ¿Sí? No por eso le dice, lo vas a hacer. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que me llamó mucho la atención. Y yo le puse como título liderazgo sirviente, que es algo que ya hemos platicado. Y quisiera que lo viéramos primero en Filemón y luego lo viéramos en otros versículos. Versículo 8, que es el primero y que lo deja muy claro, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, aunque puedo decirte qué hacer, versículo 9, más bien te ruego por amor. O sea, Pablo no utiliza su autoridad apostólica para decirle a Filemón qué tiene que hacer. Y luego le dice en el versículo... O sea, lo sugiere en vez de exigirlo. Le ruega. Sí, no, ni siquiera se lo está sugiriendo. Sí, se lo está rogando, o sea, se lo está rogando. ¿Podrías, por favor, hacer esto? Versículo 13, dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, yo quería que Onésimo se quedara conmigo, pero no te lo quise quitar a la fuerza, nomás porque yo soy el apóstol Pablo y aquí se va a quedar conmigo, no. Te lo envío. ¿Sí? Y si tú decides hacer caso a esta carta, entonces tu favor no va a ser de necesidad, no va a ser porque te lo impuse, va a ser porque tú quisiste, porque tú accediste. ¿Sí? Y algo que está implícito en esta carta, porque no se menciona como tal, pero cuando lo lees lo puedes ver, es que Pablo no nada más le estaba pidiendo que recibiera a Onésimo de vuelta. Pablo estaba pidiendo que Onésimo fuera emancipado. ¿Qué es emancipado? Exactamente. Que dejara de ser esclavo de Filemón. Pablo está pidiendo que Onésimo deje de ser esclavo de Filemón. Pero si te fijas, ¿Se lo dice? no lo dice expresamente. Este pedacito donde dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, no está hablando, porque no lo puedes pasar de esclavo a hermano, ¿sí? No, lo puedes pasar de esclavo a libre, pero de esclavo a hermano, no. Ahí habla de una condición espiritual. Pero donde en el versículo que acabamos de leer, donde dice que quiere retenerle, ¿qué le está pidiendo Pablo a Filemón? Dice, yo quisiera retenerle conmigo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Qué le está pidiendo? Consienta. Que se lo devuelva. Te Pablo, lo voy a mandar, pero regrésamelo. exactamente, Pablo le está pidiendo a Filemón que le devuelva a Onésimo. Le está diciendo, ahí te va, pero regrésamelo, porque yo quiero tenerlo aquí conmigo. ¿Sí? Entonces, implícitamente Pablo está pidiendo
que Onésimo sea emancipado. Sí, cuando bien podría decirle, me lo voy a quedar. Exactamente, me lo voy a quedar y mándame la carta de que ya es libre, ¿no? Simón, ahí te va, sí, y te ruego que hagas esto. Y entonces, en esta parte del liderazgo sirviente, yo creo que yo no he conocido a alguien que yo pueda, en mi estándar humano, equiparar o comparar a Pablo y su obra. Yo creo que yo no he conocido a nadie que yo pueda decir, ese compa le anda pisando los talones a Pablo, o sea, andan haciendo casi el mismo jale. Yo no sé si ustedes sí han conocido a alguien así, pero sí he conocido a gente que tiene autoridad dentro de la iglesia y que empieza a imponer cosas por esa autoridad que tiene. Esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Yo no voy a tal lado si no me tienen en un hotel de tal calidad y tal cosa, y me tienes que tener esto y me tienes que tener aquello. ¿Sí? Y entonces se nos olvida que el liderazgo en la Biblia y el ejemplo que Cristo nos pone de liderar no tiene que ver conmigo ni con un estatus de ir subiendo. Tú y yo en el mundo entendemos el liderazgo como ir hacia arriba. ¿Sí? El líder es el que está en el tope de la pirámide, ¿no? Pero en el pensamiento cristiano o en la Biblia, el líder es el que está en la parte de abajo. Porque el líder tiene la función de servir a todos los demás. Esa es la función del líder. No de utilizar, porque esto era algo que cuando lo estudiaba, el liderazgo hoy, o el liderazgo como te enseña es, tú llegas a un equipo, ubicas fortalezas y debilidades y empiezas a utilizar esas fortalezas de tu equipo para llegar a tu objetivo. Utilizas las fortalezas de tu equipo para llegar a tu objetivo. Pero ese no es el liderazgo cristiano. Ese liderazgo tiene que ver más con la mentalidad de Satanás. ¿Cuál es la mentalidad de Satanás? ¿Qué es lo que Satanás quería? El egoísmo, exactamente. Encumbrarse de él a través de... Exactamente. Encumbrarse, glorificarse él ser el más importante. ¿Sí? Y ese es el liderazgo que tú y yo muchas veces tomamos y queremos meter a la iglesia. ¿Sí? Yo soy el pastor, yo soy la figura central, yo soy el que se lleva los reflectores. Toda la gloria sea para Dios, pero yo soy. Sí, me debes amar a mí, debes de ser fiel a mí. Sí, no se te ocurra traicionarme porque, o sea, a lo mejor las enseñanzas bíblicas sí traicionan a las poquitas, pero a mí no se te ocurra. ¿Sí? Y entonces se nos olvida que ese no es el liderazgo que está en la Biblia. ¿Sí? Acompáñame a Juan 13, por favor. Sí, ahora sí es Juan. Juan 13, versículos 14 y 15. Juan. El que lo quiera leer. 14 y 15. Sí, por favor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Exacto. Y es Cristo diciendo, yo, el Señor y el Maestro. O sea, no un Señor y un Maestro, no. El Señor y el Maestro. Les lavé los pies. Les estoy poniendo ejemplo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Entonces, cuando tú y yo pensemos en una posición de liderazgo, no pensemos en gloria, pensemos en sacrificio. Liderear quiere decir sacrificarse. Liderear quiere decir desgastarse, como lo vimos con Pablo. ¿Sí? Y acompáñame a Mateo 20, por favor. Mateo 20, del 25 al 28. ¿El 25 qué? Al 28. Adelante, ¿te quieres leer? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñaron de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exactamente. Y me gusta mucho estos últimos dos versículos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro Siervo. ¿Quieres liderazgo? Sirve. Y luego dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. O sea,
Cristo mismo no vino a buscar que lo sirvieran, vino a servir y aún más a dar su vida en rescate. Entonces, tú y yo tenemos que sacarnos de la mente o de la cabeza esta parte de que el liderazgo o liderear tiene que ver con ser el que dirige y el que decide y yo mando y yo digo cómo se hacen las cosas. No, olvídate. ¿Quieres ser líder? Sirve a los demás. Busca cómo vas a servirles, busca cómo vas a ayudarles, busca como Cristo dar tu vida por ellos y desgastarte y desgastar lo tuyo. Acompáñame a 1 de Pedro 5, 2 y 3. 1 de Pedro 5, 2 y 3. ¿Cuál es la motivación correcta para liderear? ¿Cuál debería ser nuestra motivación? ¿Qué deberíamos de buscar? Apacentar la ley de Dios Dale. que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestra ciudad, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando parezca el príncipe... No, nada más hasta ahí, 2 y 3. 2 y 3. Ajá. Entonces dice, apacentad la grey de Dios, que esto es la parte del cuerpo que te toca. Si tú tienes una posición de liderazgo, la grey de Dios que está entre vosotros es la gente que está ahí en la comunidad de cristianos que tú pones, ¿no? Y lo dice, cuidando de ella, no por fuerza. Si tú un día te levantas y te toca enseñar o te toca servir en lo que sea, pues aquí donde estamos nosotros ahorita, pues nomás hay computadora, música y predicación. Pero si estuvieras en una iglesia más grande, te toca lavar los trastes, los baños, todo eso, y lo haces por fuerza, ya mejor no lo hagas. O sea, mejor di que no y no vayas. No vayas, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, o sea, no busques ahí, mientras que hago el ministerio, ahí unos mochecillos, unas ganancias. No, dice, sino con ánimo pronto, lo hago por amor, o sea, esto yo lo quiero hacer y traigo todo el ímpetu, todas las ganas. Y lo dice, no como teniendo señorío. Esto quiere decir, no soy yo el de aquí mis chicharrones truenan. Aquí yo mando y aquí se hace lo que yo digo como yo digo. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Y esto quiero que quede muy claro en esta enseñanza. Liderear es sacrificarse. Liderear es sufrir. Liderear es desgastarse. De eso se trata el liderazgo dentro de la iglesia cristiana. Y en 2 Corintios 1:24, se los leo, es Pablo otra vez escribiendo, y dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, ¿sí? O sea, no que yo, como creíste por medio de mi mensaje, te voy a decir qué hacer y te voy a decir cómo y te voy a decir no. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, ¿qué estamos haciendo tú y yo para colaborar para el gozo de los demás? Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no tengo ninguna posición de liderazgo, o sea, pues yo qué. Pero esto es general. Todo esto es general. Tú y yo debemos desgastarnos por nuestros hermanos en Cristo, debemos desgastar nuestros bienes, debemos de colaborar para el gozo de los demás. ¿Qué es el gozo? No es que estén felices. El verdadero gozo es glorificar a Dios. Enfocar mi mirada en Cristo y glorificarle. ¿Qué estamos haciendo entonces tú y yo para colaborar al gozo de la iglesia, de la gente, de los cristianos que nos rodean? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo colaboras para eso? El objetivo del liderazgo cristiano, lo anoté aquí, dice, saber dónde Dios quiere que la gente esté y tomar la iniciativa para utilizar los métodos de Dios para llevarlos hasta ahí, dependiendo del poder de Dios. ¿Sí? Saber dónde Dios quiere que la gente esté y tomar la iniciativa para utilizar los métodos de Dios para llevarlos hasta ahí, dependiendo del poder de Dios. Entonces, el objetivo del liderazgo cristiano, de nuestro liderazgo, es entender dónde Dios quiere que esté la persona y llevarlos ahí con los métodos de Dios, no con métodos humanos ni con ideas que se me ocurrieron que están bien padres. ¿Sí? Llevarlos ahí por medio o utilizando los métodos de Dios para que lleguen ahí confiando en el poder de Dios, no confiando en mis métodos, en mis ideas, ni siquiera en mí, confiando en el poder de Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo del liderazgo cristiano. Dice, tomar la iniciativa. Obviamente tomar la iniciativa para hacer esto va a conllevar sufrimiento.
no toda la gente está dispuesta y no toda la gente sabe cómo y no toda la gente de primero te va a decir que sí. Oye, es que Dios te llama a abandonar tus sueños y tus objetivos personales porque hay algo más, hay algo eterno, hay algo que no se trata nada más de ti. Y la gente te va a decir, sí, justo se está esperando a abandonar mis sueños. Sí. Obviamente no, pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Y la tercera cosa que con esto termino, se va a apagar la compu. La tercera cosa que con esto termino, acompáñenme de regreso a Filemón, por favor. Versículo 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esa es la parte que te digo que igual sí estaría como que... Implícito. Ajá. Que lo dejara libre también. Exactamente. O sea, lo está dejando implícito. Te estoy escribiendo estas cosas, pero sé que vas a hacer más de lo que te digo. ¿Cómo es nuestra obediencia? Esa sería la pregunta para ti y para mí. ¿Cómo es nuestra obediencia? En general, dentro de la iglesia, a los líderes cristianos, pero también dentro de tu ámbito personal, a la gente a la que tú tienes que obedecer. ¿Cómo es tu obediencia? Como de, haz esto. No, pues ahí voy, y lo haces y ya. O sea, ni me pidas nada más, nomás lo que me pediste, eso voy a hacer. Ni esperes que haga algo más porque esto lo hice apenas. O sea, a duras penas lo hice, no te vayas a imaginar que voy a hacer algo más. O cómo debe ser nuestra obediencia, porque aquí Pablo deja muy claro, o sea, te he escrito esto y estoy confiando en tu obediencia, o sea, no me queda duda de que vas a hacer más de lo que te pido. Y así debería ser tu obediencia y la mía. Cuando alguien viene y nos pide algo, debemos de obedecer y hacer más de lo que se nos pide. ¿Cómo hacemos esto? Pues muriendo nosotros mismos, porque generalmente cuando nos piden algo que no queremos hacer, lo que sale es la carne. Estoy cansado, que aquí, que allá, yo hice, yo fui, yo vine, y tú quieres, y allá ando, ¿y eso qué es? Carne. No creo que sea una reacción muy espiritual, ¿verdad? No sé si tú dices, no, sí, es del espíritu. No, es una reacción carnal. ¿Qué tengo que hacer? Pues a lo mejor mi primer impulso es eso, pero detenerme inmediatamente, ¿verdad? No, es que... Ok. Y hago más de lo que me pidieron. ¿Qué más? Pues no sé. Dependerá de tu situación y de tu imaginación y de lo que Dios te dé a entender. Pero nuestra obediencia siempre debe ir un paso más allá. Recordemos que Cristo viene y Cristo sube o levanta la vara. No la baja, no la deja simplemente. En eso son los mandamientos y hazlos y ya con eso, no. Si antes te decían esto, o sea, si antes adulterabas cuando te gustabas a una mujer, ahora yo te digo que cuando la ves y la deseas, ya estás adulterando. ¿Qué hizo? Levantó la vara. Sí. Entonces tú y yo debemos de vivir en ese entendimiento. Lo que vivo yo aquí hoy no es todo. Hay una eternidad que me da esperanza, pero vivir aquí hoy para el cuerpo de Cristo, vivir aquí hoy siendo parte de la iglesia, significa sacrificio. O sea, debemos de a lo mejor esto se va a escuchar muy extraño, pero debemos de buscar sufrir. No de autoflagelarnos, pero si estamos en una posición en la que estamos súper cómodos en la iglesia y, o sea, todo fluye como miel sobre hojuelas y todo es así, mantequillita y no, estoy bien a gusto, no sabes, me levanto tarde, llego a la iglesia porque tengo un culto en la tarde y voy ya después de comer y llevo comido y no, bien a gusto. Entonces no estás viviendo un cristianismo o no estamos viviendo un cristianismo real, ¿sí? Porque el cristianismo real no se trata de eso. Yo no diría buscar sufrir, yo diría buscar darnos verdaderamente. Sufrir, es que al final, porque también cuando dices buscar darnos verdaderamente, también habla, muchas veces puede ser, no, pues es que yo sí le escribo a la gente de la iglesia, y sí le escribo a la gente de ahí, y sí, pero no estoy dispuesto a sacrificar mis cosas. No hablo de sufrimiento físico como tal, o sea, porque eso sé que suena extraño, no hablo de que te autoflageles y busques que te duela, no. Pero, por ejemplo, para mí, cuando hablábamos de empezar iglesia, y esto sí es muy personal, con Franci,
desde hace mucho tiempo, yo lo que le decía que a mí me costaba mucho era tener gente en la casa. Porque yo no soy bueno para eso. O sea, a mí me cuesta mucho que haya gente en la casa. Se me hace muy difícil. Y se me hace muy difícil pensar en, o sea, te estás esforzando cañón y compras unas sillas y compras un comedor y compras una sala, no sé, compras lo que sea. Y luego va a venir gente a la que no le costó, que seguramente no la va a cuidar como tú quisieras cuidarla, ¿sí? Y te la va a desgastar, ¿sí? Pero yo, o sea, mi pensamiento era, yo lo pagué, man, o sea, yo lo pagué, o sea. Como una vibra. Entonces, para mí era muy difícil esa parte, sí, o sea, decir, y luego, o sea, no, ¿me explico? Es mío, sí. ¿Por qué? Porque como dijo mi mamá, nuestra naturaleza es egoísta. O sea, esa es la verdad, somos egoístas. Y mi pensamiento era egoísta. Y yo se lo compartí a Franci porque es mi esposa. Y yo sé que estaba mal o que estoy mal, pero lo pensaba, ¿me explico? Pero a la hora de que se pusieron las cosas y Dios dijo, háganlo, pues ni modo, va, o sea, va, juega. Sí, o sea, si esto es lo que Dios quiera, sí, si esto es lo que Dios quiere y esto es lo que yo tengo que hacer, bueno. Y entonces en cierta parte tengo que morir a mi carne. A eso me refiero con que suframos, no a estarnos autoflagelando, sino que tenemos que estar dispuestos a hacer morir nuestra carne. Hay cosas que no vamos a querer hacer, hay cosas que no nos van a dar ganas ni nos vamos a sentir motivados para hacer, pero que si yo entiendo que el evangelio se trata de darme y desgastarme por mis hermanos, entonces lo voy a hacer, aunque me inflinja un tipo de sufrimiento, ya sea emocional, físico, ¿sí? Económico, sí. A eso me refiero con buscar sufrir. ¿Por qué buscar sufrir? Porque si no estoy viviendo en esta parte de hacer sacrificios por mis hermanos, pues entonces no estoy viviendo el cristianismo completo. ¿Sí? A eso me refiero con que deberíamos de buscar sufrir. Si tú hoy por hoy te puedes hacer un autoexamen y dices, no, pues la verdad yo no me estoy sacrificando por nadie, no me estoy desgastando por nadie, no estoy haciendo nada por el cuerpo de Cristo, no hay nada que me cueste dar, ni me cueste hacer, ni me cueste, entonces te falta un pasito más para vivir un cristianismo, sí, o dos más, para vivir un cristianismo como el que vemos en la palabra. Sí, a eso me refiero con que busquemos sufrir. Espero que sí haya quedado claro. Esto es lo que a mí me llamó la atención en este pasaje de Filemón. Hay algunas otras cosas muy interesantes. No sé si alguien quiera comentar de algo más que haya estudiado o si quieren comentar sobre esto mismo o preguntar. Adelante. Yo lo único que si me fijé desde el principio era esta parte de lo del liderazgo, de que en el 14 se ve otra vez esta parte de que Pablo, aunque pudiera haberse mostrado superior a Filemón, no lo hizo. O sea, al contrario, porque le dice, nada quise hacer sin tu consentimiento. Entonces fue así como que, otra vez, a lo mejor él aparentemente era superior a Filemón, pero aún así su actitud no era esa y no impuso en Filemón, no lo presionó, porque me parece que la manera en la que Pablo le escribe ni siquiera fue para aplicar cierta presión sobre Filemón, simplemente fue, pues así están las cosas, vas. Y creo que es algo que pues ahorita no es común en la iglesia en general. Porque yo creo que justamente este es el liderazgo que nos enseña la Biblia, pero que no nos enseña la iglesia. Sí, creo que ese es el error, esa es la falta o la deficiencia de la iglesia. Esta parte de que inclusive creo que se escucha más en las iglesias la parte de que como iglesia debemos hacer partícipes a los que oran por nosotros de nuestras bienes. Sí, o sea, se escucha más esa enseñanza y entonces eso nos dice que más bien ellos deben de ser los receptores en este sentido en lugar de ser los dadores, ¿sí? Cuando como líder la Biblia te enseña el orden contrario, de que tú como líder debes de ser el dador, ¿sí? No el receptor. Y entonces creo que es una enseñanza equivocada, porque se enseña esta parte que yo creo que es correcto porque la Biblia lo menciona,
de que Sí, sí, pero tú está- debes de hacer partícipe al que vela por tu alma, al que ora por ti, de lo que tú recibes. Eso está bien, es correcto, lo enseña la Biblia, pero se deja incompleta la Está enseñanza incompleto. en el sentido de que ese que vela por ti y ese que ora por ti, intercede por ti, muchas veces no cumple con esta parte de darse a sí mismo. O sea, De a lo servir, mejor porque a lo mejor enseña porque predica, no sé, está al frente, y yo creo que eso es algo que desgasta ciertamente, pero no en un sentido estrictamente como nos enseña la Biblia de manera personal, como en este caso de Pablo con Filemón y con Onésimo. Otra cosa que yo sí quiero comentar, que me pareció relevante, es lo que se leyó en 2 Corintios 9, del 8 al 11. Sí, aquí dice, y como bien mencionaba Aarón, que se utiliza esta lectura de la Biblia cuando se piden diezmos, ofrendas en la iglesia, que también es así cuando la administración de la iglesia está enfocada de la manera correcta, pero aquí el problema es que muchas veces no está enfocada de la manera correcta la administración de la iglesia, porque aquí nos habla de la mayordomía, y la mayordomía es algo de lo que no se habla tampoco mucho en la iglesia en general. Algunas iglesias lo enseñan, pero creo que son las menos. La mayordomía es que nada es mío, todo es de Dios. Yo soy un administrador, o sea, lo que tengo, lo que recibo, todo, absolutamente todo, mi propia vida, mis dones, mis capacidades, mis talentos, mis bienes, la economía, lo que tengo, absolutamente todo, es de Dios, y entonces soy un administrador de todo eso para la gloria de Dios, y yo la tengo que administrar de manera sabia y pues con una instrucción en la palabra, para saber cómo debo de darla, cómo debo de entregarla, cómo debo de hacerla llegar a los demás. Y esto implica que entonces, como decía Aaron, pues mi casa, ¿verdad? Mis muebles, no es mi casa ni son mis muebles. Si los tengo es porque Dios me los dio, y si Dios me está llamando a que abra mi casa para que la gente venga a escuchar de su palabra, yo tengo que estar dispuesto a hacerlo. Sí, también, si yo tengo bienes, como dice aquí también, si yo tengo bienes, y alguien está en necesidad, yo tengo que tener la capacidad de despojarme de lo que tengo, porque no es mío, es del Señor, y entregarlo a aquel que tiene necesidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero sí, esto no está enseñado de manera práctica, porque no se practica en general en las iglesias, lo cual es muy triste, porque entonces vamos perdiendo esa genuinidad como iglesia y ese testimonio que como iglesia deberíamos de tener, como dice de la mujer virtuosa en Proverbios, todo lo que ella hace, y habla justamente de esto, ¿sí? Habla justamente de eso, porque esa mujer virtuosa pues es una figura de la iglesia, cómo se da, cómo provee, cómo trabaja, cómo se esfuerza para proveer a los que están en su casa y aún a los que no, de lo que Dios me ha provisto. Y aquí también algo que quiero mencionar ya por último es que habla de la liberalidad, ¿sí? Y es una palabra que generalmente no se entiende, pero liberalidad es el don de dar. Eso significa liberalidad, ¿sí? O sea, no es libertad, no tiene que ver con esta parte de libertad, aunque sí habla de que dar con esa libertad en el corazón, de no atesorar nada para ti, de no pretender que es tuyo, de no pretender que te pertenece a ti, sino dar con esa libertad, porque sabes que Dios, y aquí lo dice, que es algo que me parece
así súper interesante. Dice, para que estés enriquecido en todo. O sea, Dios te va a enriquecer, Dios te va a dar más. Cuando tú des con esa liberalidad, entonces Dios, yo entiendo que es como, ok, esta vasija está dispuesta, entonces yo la voy a estar llenando todo el tiempo porque está dispuesta a dar lo que tiene que dar a quien le tiene que dar y tiene ese corazón en ella, entonces yo siempre le voy a estar proveyendo, siempre la voy a estar enriqueciendo para que así mi nombre sea glorificado. Entonces, pues si queremos tener, aquí Dios nos enseña el secreto, si queremos tener es dando, como verdaderamente somos enriquecidos y podemos seguir dando, porque para eso debería de ser nuestro deseo de tener para poder seguir dando y que su nombre sea glorificado, para suplir las necesidades de la iglesia. Sí, ahí creo que vale la pena mencionar, porque creo que sí puede haber alguien que diga, pues es que de verdad no me alcanza, o sea, si yo pongo mi presupuesto, no me alcanza, o sea, no tengo para darle a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como decía aquí mi mamá, no estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? No quiere decir que Dios incumpla su promesa, porque ahí empieza ese pasaje con poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Sí? O sea, Dios te va a dar suficiente para que des. ¿Qué pasa? Pues que yo me empiezo a endrogar, empiezo a gastar, mi mentalidad no está enfocada, no estoy pensando en cómo proveer para los demás y cómo darles a los que me enseñan. O sea, no estoy preocupado por la iglesia ni el cuerpo, estoy preocupado por mí. Sí. Hoy tengo ganas de ir a cenarme allá no sé a dónde, que está bien caro, ¿qué tiene? Me llevo el aguinaldo, vamos. ¿Sí? Y entonces mi mentalidad está desenfocada y por eso entonces no me alcanza. No es que Dios haya incumplido su promesa, es que yo no estoy siendo un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Creo que vale la pena. Si no hemos sido buenos mayordomos, es un buen momento para pedir a Dios perdón y rogar que nos enseñe a ser buenos administradores de lo que Él puso en nuestras manos. Corintios dice, ¿qué tienes en tu mano que no te haya sido dado? Entonces, es lo que mencionaba. Nada de lo que tenemos es nuestro, ni lo hemos ganado. Nos ha sido dado. ¿Sí? No sé si alguien más quiera comentar algo o preguntar algo. No, yo pues tengo ahí varios comentarios, pero pues esta parte que están hablando de la mayordomía, yo creo que es un tema que realmente tenemos que reflexionar todos, en general. Y el otro punto que me llamó mucho la atención de esto de darse a sí mismo, y no solamente en la parte económica, sino en lo natural, en lo espiritual, en ese compartir la palabra, me llamó la atención, y es algo que tú comentaste ahorita, que cuando ves ese escenario de que tienes que estar pensando en el otro, en el prójimo, y pensando en esa extensión de reino, pues realmente como que te pone a ti contra la pared, o al menos ahorita a mí me puso así, de que realmente no hay cabida al desánimo, al no tengo ganas hoy de esto, no tengo ganas de hablar, de compartir, o no estoy de buen humor para estas cosas. Entonces como que te hace pues no sé, una reflexión en esta parte de que pues si estamos alineados, si estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, pues entonces lo que nosotros podemos usar como una excusa parece ser que no debía ser así. Bueno, eso es algo que me quedo pensando, ¿verdad? Y bueno, lo personal a mí de repente sí me pasa de que se me bajan las pilas o me desanimo por muchas cosas, y bueno, como que me quedo con esta parte de pues sí, hay razón en esto, ¿no? Eso es lo que yo hoy aprendo. Y bueno, no quiere decir que lo caché y que de inmediato por arte de magia las cosas van a cambiar, pero al final hay que reconocer la situación y querer cambiar en esa parte, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos hacer,
solo Y eso también incluye la parte de la... Bueno, eso es lo que yo aporto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, es querer y empezar, ¿verdad? Y la parte de... Yo creo que sí te puedes animar, pero por eso la iglesia está conformada de varias personas y todos tenemos el mismo llamado. Servir a los demás, cuidar a los demás. O sea, quiere decir que si tú eres parte de la iglesia y no estás en una posición de liderazgo, de todas formas estás llamado a servir y a estar al pendiente. Eso incluye también de tus líderes, ¿sí? Entonces, no pienses que porque hay un líder, no pensemos que porque alguien es líder, ya es más espiritual y no le pasan cosas, ¿no? Todos somos iguales y por eso todos somos llamados a servir. Bueno, si nadie va a comentar ya nada ni a preguntar, vamos a orar. Oramos por ofrendas y les avisamos o comentamos que el próximo domingo hay Santa Cena, para que se vengan listos. Sí. Ok, entonces vamos a orar y oro por diezmos y ofrendas también, si alguien quiere depositarlas. Puedes cargar el botecito. Señor, gracias porque tú eres bueno y gracias porque nos dejas estudiar tu palabra. Es asombroso, es algo que nos llena de gozo. También nos confronta, pero nos da esperanza el ver que tú has hablado de todos los ámbitos de nuestras vidas y que tú tienes cuidado de todas las cosas y nos enseñas cómo vivir cada área. Ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a ser esos cristianos no solo de palabras, sino de acciones, que de verdad podamos vivir la sana doctrina, porque de nada sirve saber cuál es la sana doctrina si no la estoy viviendo. Y nosotros queremos vivir la sana doctrina, queremos vivir tu palabra, queremos permanecer en ti, queremos dar esos frutos que tú dices. Ayúdanos a parecernos más a ti, ayúdanos a glorificarte, y ayúdanos a entender que todo lo que tenemos nos ha sido dado y te pertenece, es tuyo. Nosotros solo somos administradores de eso y queremos ser buenos administradores. Gracias por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.